AstroDev. En este video te voy a enseñar cómo se programan las mecánicas básicas para un juego shooter 2D. Muy sencillo. Como no soy artista, he utilizado sprites básicos, círculos, rectángulos, cuadrados, hexágonos, para no perder tiempo en eso, porque lo que me interesa enseñarte en este video es cómo se programan esas mecánicas y qué patrones de diseño se pueden utilizar. Hace un tiempo estuve haciendo el primer prototipo y en menos de 2 días el código se me volvió muy grande. ¿Por qué? Porque no estaba aplicando patrones de diseño. A partir de ahí me compré un libro específicamente para videojuegos y quiero comentarte en este video cómo es que se programan de forma correcta. Así es como luce el juego hasta ahora. Tenemos mecánicas básicas de movimiento, de apuntado. Tenemos una mirilla que le hace una rotación cuando está apuntando. Se puede mover con el controlador, con el Xbox Controller o con las teclas WASD. Le programé otra mecánica también a los enemigos para que si yo no estoy cerca del radio de detección, su objetivo principal sería este hexágono que está acá. Pero si ves, si yo me acerco un poco y estoy dentro del radio de acción, el enemigo empieza a perseguirme. ¿Okay? Otra mecánica interesante es el disparo, que tiene recoil, y además de eso se gastan las balas a medida que voy disparando. También el enemigo recibe un poco de daño cuando le disparo y hace como un pequeño recoil él también para atrás. Además de eso, cuando se me acaban las balas trato de disparar y no puedo, precisamente porque necesito apretar la tecla R para recargar, que tiene un tiempo, y me gasta un magazine, que es un cargador, y me vuelvo a poner las balas como estaban antes. Ahora vamos a analizar paso a paso los 3 patrones de diseño que se usaron para esta demo. El primero es el patrón State, que funciona para mover un Game Object de un estado a otro. Vamos a ver por qué es tan importante. El segundo es el patrón Observer, que este patrón permite comunicar varios objetos de forma desincronizada para que no estén acoplados. Y el tercero es Object Pooling. El Object Pooling es el patrón que utilizamos para instanciar balas, los bullets del jugador, y que esto no traiga como consecuencia que bajen los frames del juego. Acá podemos ver cómo es el diagrama de clases que hemos implementado. Acá tenemos una clase padre, no es abstracta, ahora te lo voy a enseñar, pero es una clase padre que se llama SMContext. Esa clase es la encargada de transicionar los diferentes estados de un estado a otro, valga la redundancia, pero es una clase padre porque nosotros necesitamos especificar varias máquinas de estados para los diferentes componentes que tenemos en el juego. En este caso tenemos un Rifle State Machine, que es para gestionar los estados del rifle, y tenemos un Movement State Machine, que es para gestionar los estados de movimiento del jugador. En este caso el jugador puede estar en estado idle o running y puede transicionar de uno a otro, y el rifle puede estar en varios estados más. Puede estar en idle, que es que no se está usando, puede estar en shooting, que es cuando está disparando, puede estar en empty y puede estar en reloading. Si nosotros quisiéramos agregar otro estado para otro tipo de mecánica que tengamos, podemos poner aquí el que queramos. Ponemos aquí otra State Machine, ¿verdad? Otra State Machine y le ponemos estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Y cada estado se va a encargar de transicionar de uno a otro. Veamos entonces al detalle cómo es que funciona esta máquina de estados, específicamente en el componente Assault Rifle. Acá tengo, bueno, por temas de organización, tengo un Game Object que se llama Stage para organizarlo todo. Y dentro tengo un componente que es un Game Object también que se llama Assault Rifle. Y ahí es donde tengo toda la programación de ese rifle. Tengo un script que se llama Assault Rifle, otro se llama Bullet Pool, lo explicaremos más adelante cuando entremos en el Object Pooling. Y tenemos el Rifle State Machine. Vamos a concentrarnos en estos dos. Primero en el Rifle State Machine. Vamos acá y vemos el Rifle State Machine. Si te das cuenta, el Rifle State Machine hereda del SMContext. Es casi lo que estábamos viendo acá. El Rifle State Machine es una especificación de la máquina de estados abstracta, que no es abstracta, repito, pero bueno, es la general, la que ya tiene toda la programación hecha. Vamos a verlo por arribita, esta State Machine Context. Esta State Machine Context tiene varios métodos y una propiedad que se llama isTransition, ¿verdad? Además de eso tiene el estado actual, que es público cuando lo vas a obtener, pero es privado cuando lo vas a setear, de forma tal que solamente una máquina de estado ella misma puede setearse
el estado actual, que es el current state. Eso es un concepto muy básico de programación orientada a objetos que se llama encapsulamiento. Ok, la propiedad booleana isTransitioning es para que la máquina sepa si está transicionando de un estado a otro. Todas las clases que hereden de StateMachineContext van a tener un método handleInput, van a tener un método checkState y van a tener un método changeState2, ¿verdad? Y van a tener este state transitioning del tipo enumerator que se va a utilizar para las corrutinas. ¿Ok? Vamos a ver el código de checkState. Nada, lo único que hace es preguntarle al estado actual que chequee su propio estado. Y el método changeState2 lo que hace es, como explicábamos ahorita, iniciar una corrutina para hacer la transición de un estado a otro. Y el método handleInput lo único que hace es coger el estado actual y decirle, oye, tú busca tu método handleInput y ejecútalo. Es una clase muy abstracta que sirve para ser heredada por todos los estados que vamos a manejar en el sistema, porque obviamente un juego no tiene un solo estado. El jugador necesita un estado, el rifle necesita otro, el enemigo necesita otro. Cada elemento del juego necesita una máquina de estado propia. Por eso es que estamos creando una máquina de estados abstracta. Ahora vamos a la especificación de esa máquina de estado que se llama Rifle State Machine, que hereda de State Machine Context. Si te das cuenta, tenemos aquí un método público del tipo state. Ahora lo vamos a ver para cada uno de los estados que esa máquina de estados maneja. Y en el onStart de ese componente al cual está atachado el Rifle State Machine, en este caso lo tenemos atachado acá, va a hablar directamente con el Assault Rifle. En este caso, él instancia cada uno de los estados. Y es importante esto de instanciar los estados, porque si no, si el estado no se instancia al construirse este Rifle State Machine, cada vez que transiciones de estado se perderían los datos de un estado a otro y eso no va a funcionar bien. Y después que se inicia, hay un estado por default que se llama setup. Y la máquina que hereda de State Machine Context, que es la abstracta, ejecuta el método changeState2. De esto va a traer como consecuencia que inicialmente, cuando se instancie este State Machine, va a iniciar con el estado setup. Ahora, de manera muy general, vamos a explicar los estados, cada uno y cómo funciona. Dijimos que el estado inicial era setup. ¿Qué pasa en el estado setup? Bueno, siempre que un estado se transiciona a él, ejecuta un método que se llama enter. Vamos a ver qué pasa en este método enter. Bueno, acá vemos que se usa una referencia a rifle y esa referencia a rifle se obtiene al instanciar el estado. Al estado se le pasa por parámetro un rifle state machine que ya sabemos que tiene atachado un componente del tipo rifle. Eso lo podemos ver aquí. Este componente Assault Rifle tiene su Rifle State Machine y tiene su Assault Rifle atachado. Significa que dentro de este componente podemos acceder a este script que contiene toda la lógica del rifle en sí. Entonces, ya sabiendo que tenemos esta referencia al rifle, también podemos hablar de esta otra que se llama Weapon Stats. Este Weapon Stat, para hablarlo de forma muy rápida, es un scriptable object que permite, o sea, su funcionalidad principal es permitir que se puedan guardar datos, no funcionalidad, solo datos, en una clase que podemos crear en el mismo componente. En este caso yo tengo esta clase Weapon Stat y le tengo asignados ciertos stats como por ejemplo Bullets per Magazine, que es la cantidad de balas que tiene este cargador para este rifle en específico, y el total de balas que tiene cada cargador. Yo inicializo el rifle en este estado, le lleno sus balas y sus cargadores y ejecuto un await. Esto en programación es muy básico, es esperar a que pase algo para continuar con lo próximo. Acá esperamos 0.1 segundo, 100 milisegundos y la misma máquina de estados transiciona después al estado idle. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que cuando se instancia el rifle por primera vez pasa a estado setup, porque ya vimos que la máquina de estado lo inicializa inicialmente por default en estado setup cuando viene aquí change state to setup, y aquí cuando él entra en ese estado, o sea, hablemos que cuando tú cambias el estado automáticamente se ejecuta el método enter de ese próximo estado, y el método enter de este estado que se llama setup lo que hace es esto: llenar las balas, llenar los cargadores y transicionar a un estado que se llama idle, ¿verdad? Ahora vamos a ver este estado que se llama idle que hace. También tiene un método enter y un método exit.
y vamos a ver qué pasa en el método enter. No pasa nada. Y en el método exit tampoco pasa nada. Pero en el método handle input vamos a estar escuchando constantemente a las pulsaciones de el keyboard o del Xbox control del usuario. Esto que está aquí es una mala práctica, pero lo hicimos así por motivos de hacerlo rápido. Normalmente esto llevaría un patrón command, que lo vamos a hablar en el próximo video, pero aquí básicamente le está preguntando al usuario si ha apretado la tecla Fire, que es la tecla clic izquierdo en el mouse, o la tecla Axis RT, que es el gatillo del Xbox. Ahora, si te das cuenta acá, solamente pide un valor boolean y aquí pide un valor float. Esto es porque los sticks y los gatillos del Xbox son analógicos. Lo que significa que cuando tú lo aprietas o no lo aprietas, este devuelve un valor float entre 0 y 1, donde 0 es no lo he apretado y 1 es lo apreté hasta el final. Pero esto no es perfecto, entonces en muchos casos cuando tú no has apretado el gatillo, él te devuelve un valor 0.001002. Entonces yo definí un threshold que es 0.1 y yo entiendo que siempre que el mando me devuelve una señal mayor a 0.1 es que lo apretó. Entonces cuando apretaste el clic izquierdo del mouse o el botón RT de el Xbox Controller, yo voy a transicionar de este estado en el que estoy, que es idle state, al estado firing, ¿verdad? Y ahora vamos al estado firing y vamos a ver qué hace. Dijimos ahorita que siempre se ejecuta el método enter cuando entra, pero bueno, aquí lo primero que hace es, este estado es guardar el microsegundo actual que está corriendo en el frame y lo guarda en una variable que se llama next fire time. Esto es un tiempo para controlar la velocidad a la que dispara este rifle, que es igualmente parametrizable por el sistema. Por acá lo podemos ver. Weapon stats, guardamos ahí la referencia para determinar cuál es el next fire time. Entonces, ahí lo próximo que se ejecuta es el método handle input, y en el método handle input ejecutamos estas tres cosas que están acá. Y con esto vamos a terminar la explicación del patrón para que no sea tan largo. Cuando se ejecuta el método shoot, habiéndose cumplido esta precondición, él viene y dispara, y dispara, y dispara y gasta una bala. Pero las balas no son infinitas, las balas se gastan. Y acá, cuando esto termina, sigue en cada frame. Y hay una parte que es esta acá abajo que pregunta, si no tienes munición, entonces transiciona al estado empty. Pero ¿cómo yo sé si no tienes munición? Bueno, aquí tenemos una propiedad que comprueba si la cantidad de balas que tiene el rifle es mayor a 0. Si es mayor a 0, tienes munición. Si es menor a 0 o igual, no la tienes. Entonces significa que te quedaste sin bala. Por tanto, transiciona al estado empty. Y esta es la forma en la cual se cambia del estado firing al estado empty, ¿verdad? Y por supuesto, si no aprietas esto, cambia al estado idle y vuelve de nuevo al estado anterior. Vamos a analizar el empty. El empty, cuando tú le haces handle al input, si el usuario aprieta la tecla R o la tecla X, cambia al estado reloading. Y si tú intentas disparar de nuevo estando en el estado empty, te muestra un log que te dice que no tienes ammo. Esto se puede mejorar después con un evento para mostrarte algo en la UI o en la pantalla, un sonido de tratando de disparar para no puedes, como quieras. De momento yo lo estoy capturando así. Entonces, esto lo que hace es cuando estás vacío y tratas de recargar, ejecuta el estado reloading. Y vamos al estado reloading. El estado reloading, cuando inicia, pregunta si la cantidad de cargadores que tienes es menor o igual a 0, te vuelve de nuevo al estado empty. O sea, él no te deja recargar, él no va a pasar de aquí hacia abajo si tú no tienes cargadores. Si tú no tienes cargadores, siempre va a volver al estado empty. Y en el estado empty vas a tratar de recargar, va a entrar aquí y va a volverte al estado empty. Nunca te va a dejar pasar de ahí. Pero si tú tienes cargadores, él se brinca este bloque y viene acá. Y dice, bueno, te voy a recargar las balas con lo que sea que diga el arma que tú seleccionaste que tiene balas. Y te voy a rebajar los cargadores a 1. Y voy a ejecutar el método Rifle Reloading. Este método está relacionado directamente con el patrón Observer. Te voy a explicar por qué. Si te das cuenta, Rifle Reloading Rifle es una instancia de Assault Rifle. Y en Assault Rifle tenemos declarados 3 eventos diferentes. Este es el que gestiona estos eventos. Y tiene un método que se llama Rifle Reloading, que lo que hace es cuando alguien llama a este método que es público, lo invoca. ¿Ok?
¿Qué permite esto? Esto permite que, por ejemplo, la clase UI Manager, que está suscrita a estos eventos, pueda reaccionar a ese evento incluso si el código que ejecuta ese evento no está aquí. Eh, Pusimos el ejemplo del onReloading del rifle, que es llamado en el estado reloading, y en el onEnable de este UI Manager. Acá vemos cómo este componente se suscribe a cada uno de los métodos que tiene ese Assault Rifle y le asigna o le suma a la cola, al stack de handlers que tiene ese evento, le asigna un handler local. En este caso, Assault Rifle Reloading llama a un método local que se llama setReloading, que lo que hace setReloading es coger un componente que se llama Reloading Indicator, obtiene su GameObject y lo activa. ¿Cómo funciona esto? Bueno, si te das cuenta acá, en mi UI yo tengo varios componentes y uno de ellos es el Reloading Indicator, que lo tengo deshabilitado. Si te fijas acá, cuando lo activo aparece y cuando lo desactivo desaparece. Esto mismo es lo que yo utilizo cuando se llama este evento. Cuando alguien me dice a mí que yo estoy haciendo reloading del arma, yo activo ese elemento y espero con el elemento activado hasta que otra gente me diga, otro elemento del sistema me diga que ya ese rifle se ha recargado. ¿Cómo sucede eso? Bueno, en el estado reloading, cuando él termina de hacer su reloading, que es en el método exit del estado reloading state, él llama a un evento, a un método público de rifle que se llama rifle reload. Recordemos que aquí se llama, o sea, en el anterior se llamaba rifle reloading, y acá, o sea, en este llamamos a rifle reloading y acá llamamos a rifle reloaded. Es que ya terminé de recargar. Si venimos aquí a la clase assault rifle, el método reloaded llama al evento onReloaded.invoke, que es invocar ese evento. Por supuesto, el UI Manager está escuchando a ese evento, onReloading y onReloaded, y cuando se ejecute en cualquier sitio el método, el evento onReloaded del rifle, el setReloaded se va a ejecutar, y cuando se ejecute lo que va a hacer es activar false, va a desactivar ese elemento, o sea que él lo activa cuando se pone en reloading y lo desactiva cuando se pone en reloaded, que es que ya terminó. Por último, vamos a ver el patrón Object Pooling. El patrón Object Pooling es un patrón muy interesante que se basa en otro patrón de diseño que se llama Singleton. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, en este caso nosotros implementamos el patrón Singleton para el Bullet Pool. El Bullet Pool es un script que está asociado al componente Rifle y tiene una propiedad estática que es una instancia de él mismo. ¿Ok? El patrón Singleton se aplica, es completamente independiente del patrón Object Pooling, pero tienes que aplicarlo acá de igual forma. Tienes que crear una instancia, agregarle a una lista los elementos que van a estar dentro del pool. Si existe una instancia de Bullet Pool, simplemente se elimina, y si no existe esa instancia, simplemente se coge en la propiedad pues, estática Bullet Pool Instance, ¿verdad? Y entonces acá tenemos un método que es público, que es obtener bala. Esto básicamente lo que hace es, cuando se instancia, crea un listado de objetos bala, que son unos prefabs que ya yo tengo predefinidos, y le defino un tamaño. Y cuando yo le digo, oye, instancia, dame una bala, él lo que va a hacer es buscar esa bala y devolvérmela. No como una instancia, sino como una bala que ya está creada, que yo no necesito crear de nuevo. O sea, en el pool yo siempre voy a tener 20 balas, y para evitarme el hecho de tener que crear una bala cada vez que disparo, que sería costosísimo en términos de recursos, lo que hago es coger una bala que ya existe. ¿Okay? Cuando yo disparo, la bala y esa bala colisiona o sale del mapa, en lugar de eliminarla, que sería un desperdicio de recursos, yo la mantengo ella misma, pero le pongo su posición, su transform, se lo pongo en el eje inicial de coordenadas 0.0.0 y la desactivo acá en false. Aquí podemos ver un ejemplo como Fighting State utiliza el Singleton para crear una bala. En este caso, cuando hacemos shoot, él obtiene del Bullet Pool, que es el Singleton, le dice dame tu instancia, dame una bala, y procesa la bala, le cambia el transform, le aplica una fuerza y la dispara. Y cuando esa bala colisiona con alguien, con un enemigo, cuando esa bala colisiona, lo que hago sencillamente es ponerle active false, pero no la elimino. Y esto es lo que posibilita
que podamos ahorrar muchísimos recursos. Si quisiéramos que el arma tuviera muchas más balas, simplemente tendríamos que aumentar el tamaño del pool, cambiándolo a 20 o a 50, no tendría efectos ninguno de performance. Acá termina esta pequeña demostración de lo que he hecho, que no es mucho, es realmente poco, pero para mí es mucho porque, bueno, nunca había intentado hacer un juego y es muy interesante ver cómo los patrones de diseño te pueden ayudar a iterar rápido ciertas mecánicas y sobre todo en la etapa de prototipado, ¿ok? Espero continuar con este canal, quiero seguir haciendo videos de lo que voy aprendiendo. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta y nos vemos en la próxima.